Imagínate vivir en un pueblo donde no puedes ir a comprar el pan sin que el panadero no te mire los pies. Y no lo digo de manera cochina, sino más bien porque quiere saber qué marca de zapatos usas. Porque si usas la marca de zapatos equivocada, puede ser que no te quiera vender nada. Y además que estas actitudes se repitan en cada tienda que hay en el pueblo. Y que enamorarte de alguien que use los zapatos de la otra marca sea de alta traición. Y no te estoy hablando de una película de mafiosos, sino más bien de la historia de la rivalidad de dos empresas que forjaron la historia moderna del calzado. Esta no es una simple batalla entre dos corporaciones, sino una pelea eterna entre dos hermanos, Adolf y Rudolf Dassler. Los hermanos que forjaron una de las empresas más importantes de la historia del calzado moderno. Juntos harían el imperio más grande que se vería en la industria de los zapatos de su época, hasta que el ego, los celos y una guerra mundial los separaría por completo. Hoy te voy a contar la historia de cómo un chisme que pasó en un búnker antibombas de la Segunda Guerra Mundial creó la rivalidad más grande entre hermanos que se ha visto en la industria. Bienvenidos a esta batalla de sangre. La batalla entre los hermanos Dassler, la batalla entre Adidas y Puma. En los negocios no hay empates, simplemente knockouts. Bienvenidos a Titanes del Ring. Que suene la campana. Viajemos a los años 20, a un pueblo alemán que se llamará, perdón, pero tengo que agarrar mi borrador, Herzogenaurach. Perdón, si no nos salía la toma, tenía que hacerlo así. Aquí tenemos a los hermanos Dassler, Adolf y Rudolf. Adolf, que le decían Adi, esto va a ser importante para después, era el hermano más introvertido y posiblemente prefería hablar con un cuero que con cualquier ser humano. Su única obsesión era crear el calzado perfecto. Y por el otro lado teníamos a Rudolf, Rudy, como también le decían, que era todo lo contrario, una persona muy extrovertida, experto en ventas, tanto que para él era muy sencillo venderle inclusive a un pingüino un hielo. Eran de verdad el yin y el yang en los negocios, pero vaya que se complementaban. Juntos fundaron la fábrica de zapatos de los hermanos Dassler. Adi se dedicaba a la producción, él los fabricaba, los diseñaba, los desarrollaba. Y Rudy se encargaba de venderlos, de hacer el marketing, de hacerlo todo más atractivo. Todo iba de maravilla para los hermanos, pero la historia se cruzó en su camino. Llegan los Juegos Olímpicos de 1936 y recordemos lo que estaba pasando en Alemania en esos años. El señor de bigotito chistoso estaba creando esta fiesta importante para darse más publicidad ante el mundo y demostrar que su raza perfecta podía ganar en los Juegos Olímpicos. Pero esto a los hermanos Dassler no le importaba. Ellos eran capitalistas puros, ellos veían una oportunidad de oro para darse a conocer. Ellos dijeron supremacía que no, esto es nuestra expo mundial. Publicidad gratis. Ellos pensaron. Entonces hicieron una investigación sobre qué deportistas iban a ir y más o menos a qué deportistas le podían interesar sus nuevos desarrollos que habían hecho. Adi había creado estos zapatos con clavos de última tecnología que eran perfectos para el atletismo. Entonces tomó una maleta llena de estos y fue a la Villa Olímpica. Pero él ya tenía su objetivo como todo un ninja. Él iba a ir por un deportista del equipo olímpico de Estados Unidos. El atleta afroamericano Jesse Owens. Un pecado para aquel señor del bigotito chistoso. Y cuando Adi por fin dio con Jesse Owens, trató de convencerlo de probar los zapatos. Ahora, imagínate la escena. Llega un alemán en esa época, en la época de la preguerra, con todo este contexto social y político que se vivía, y que de repente se acerca esta persona con una maleta llena de zapatos y te intenta de explicar en alemán, no en tu idioma, algo sobre los zapatos. Al final de cuentas,
entendió con puras señas. Entonces Jesse Owens tomó los zapatos, se los puso y los probó en la pista. Jesse Owens de verdad quedó sorprendido con estos zapatos. Y como pudo darle a entender, le dijo que los iba a usar en su competición. Y entonces cuando por fin llega el día de la competencia, Jesse Owens corre rapidísimo y humilla al equipo alemán. Y lo hace frente al señor del bigotito chistoso. Y lo peor de todo es que lo hace usando zapatos alemanes. Sí, zapatos hechos por los hermanos Dassler. En esas Olimpiadas Jesse Owens gana 4 medallas de oro, rompe récords y aparte de todo esto sale fotografiado en todos los periódicos del mundo. ¿Y qué sale con Jesse Owens? Obviamente estos zapatos, lo que hace que se vuelvan muy famosos alrededor del mundo. Esto, no cabe duda que fue el marketing deportivo más exitoso, pero no solamente eso, fue gratis y aparte muy riesgoso. Los hermanos Dassler estaban facturando como Shakira. Sus ventas explotaron a 200,000 pares al año. Juntos eran los reyes del mundo. Lástima que no duraría para mucho tiempo. Si crees que hacer un negocio en familia es complicado, ahora imagínate, aparte de eso, vivir en la misma casa. Sí, la familia de Rudy y la familia de Adi vivían en la misma casa, donde estaba ubicada también la fábrica. De esta manera ellos podían ir a la fábrica, trabajar y después regresar y tener su tiempo en familia en un menor tiempo y costo. Pero bueno, definamos costo. Pues básicamente esta convivencia se convirtió en la casa de los famosos versión Alemania. Las esposas de ambos se odiaban a muerte. Tanto que probablemente sus desayunos sabían a rencor, celos y a veneno para ratas. Pero antes de que esta temporada de la Casa de los Famosos Alemania pudiera seguir adelante, llegó la Segunda Guerra Mundial. El gobierno alemán de ese entonces les dijo: aquí ya no van a hacer tenis, van a hacer botas militares y unas cosas que hacen boom boom. Y sí, aquella fábrica que producía tenis ahora se dedicaba a explotar tanques al parecer con lo que producía. ¿Y qué hicieron los hermanos Dassler? Bueno, Adi fue declarado por el gobierno como un trabajador indispensable. Esto le permitía trabajar en la empresa para que no faltara la producción de estas cosas que eran, pues, indispensables para la guerra según el gobierno alemán, y lo dejaba cómodamente en su casa y con su familia. Lamentablemente Rudy, que se dedicaba a las ventas, no fue considerado de la misma manera. Y a él sí lo mandaron a las trincheras. Adi y Rudy pues se seguían mandando cartas, pero las cartas que venían por parte de Rudy pues no eran las más amables que dijéramos. Básicamente las cartas le decían: querido hermanito, espero que te vaya de la patada y que yo sé que moviste tus influencias para que yo esté aquí. O al menos esa fue la idea que Rudy se plantó en su cabeza. Nos vamos moviendo un poquito más en esta Segunda Guerra Mundial. Precisamente al año 1943, un bombardeo estaba azotando la ciudad donde estaba la fábrica. Rudy, al que le habían dado permiso de visitar a su familia, sale corriendo con ellos al búnker. De repente, Adi entra también corriendo al búnker. Mira hacia el techo y grita: ¡ya regresaron estos sucios bastardos! Según Adi, se refería a los aviones ingleses, pero Rudy no lo entendió así. Y Rudy, con su ego más frágil que una galleta María mojada, lo tomó personal. ¿Rudy acaso se creía el centro del universo? ¿O tal vez si se lo decían a él? ¿Ustedes qué creen? Esa frase mató la relación para siempre. Pero este no fue el pico de la tensión en la relación familiar. Cuando los aliados ganan la guerra, llegan al pueblo donde está la fábrica de los hermanos Dassler. Y los soldados gringos arrestan a Rudy. Según ellos, porque llegó una acusación de que él estuvo vinculado al partido alemán de color rojo. ¿Y quién creía Rudy que lo había delatado? Su pequeño hermano Adi. Así que Rudy, que era un hombre maduro, hizo lo que todo hombre profesional haría. Acusó que su hermano era el que realmente tuvo vínculos con el partido.
Entonces, como dos niños de primaria acusándose que uno tenía la culpa y que no, que el otro tenía la culpa y así, los americanos empezaron a investigar a Adi, pero él sacó una carta de inmunidad diplomática, los zapatos de Jesse Owens. Básicamente les dijo, miren, Jesse Owens ganó con zapatos que yo le ofrecí y mira, yo soy de los suyos, obviamente yo estaba en contra del señor del bigote y pues así trataba de convencerlo. ¿Y los americanos le creyeron? Hasta le pedían autógrafos. Adi fue exonerado y le dieron el control total de la fábrica de zapatos, mientras Rudy estaba encarcelado. Pero no solamente eso, estaba cultivando su coraje en esta misma. Cuando Rudy fue liberado en 1948, regresó a la empresa. El ambiente de la empresa era tan tóxico que hacía parecer a tu ex no tan loco o loca. Llamaron a los empleados y los hicieron elegir bandos, así como cuando armábamos las retas en los recreos. Obviamente gran parte del equipo de ventas se fue con Rudy y el equipo de producción y desarrollo de calzado se quedó con Adi. Este último, Adi, se quedó con las instalaciones originales de la empresa y fundó una nueva marca a la que le llamaría Adidas, ya que combinaba sus iniciales, Adi por su apodo y Das de Dazzler, Adidas. En el otro lado del río, literalmente las dos fábricas estaban separadas por un río, se quedó Rudy, que fundaría su empresa a la que le llamaría Puma. Tal vez para el pueblo la guerra mundial había terminado, pero la guerra familiar de zapatos apenas estaba comenzando. Y el pueblo de Speren, Herzogenaurach, no sé si lo pronuncié bien, se dividió y prácticamente parecía un manicomio. Literalmente había tiendas en las que solamente podían entrar los empleados de Adidas y en otras en las que nada más podían entrar los empleados de Puma, ya que gran parte de la economía del pueblo dependía de estas dos empresas. Literalmente, si entrabas a la tienda equivocada con los zapatos equivocados, no te vendían nada y hasta te insultaban. Y ni hablar del amor, si tú eras de Adidas y te casabas con alguien de Puma, te desheredaban. Era como Romeo y Julieta, pero con tenis. Pero el primer gran golpe entre estas dos empresas lo dio Adidas. Y esto pasó en el Mundial de Fútbol de Suiza de 1954, la gran final conocida como el Milagro de Berna. Alemania llegaba a su primera final y se enfrentaba a la invencible selección de Hungría. Sí, antes Hungría era mejor en el fútbol que Alemania. Mientras se jugaba esta final, de repente empezó a llover, pero no a llover tranquilo. Estaba inundando toda la cancha. Esto hacía que el partido se volviera cada vez más lento y que los jugadores se resbalaran a cada rato. Entonces llega el medio tiempo. Y Adi se cuela como utilero del equipo alemán y saca el arma secreta, tachones intercambiables. Como si fueran los pits de la Fórmula 1, Adi empieza a cambiar uno por uno desenroscando los tachones que se encuentran en los zapatos del equipo alemán y les puso picos más largos para que de esta manera no pudieran resbalar en el terreno de juego. Cuando regresaron al segundo tiempo, Alemania mete gol y derrota al equipo de Hungría. Alemania ganó su primera Copa del Mundo. ¿Y quién sale en los periódicos junto al equipo alemán? Adi. Sale en fotos levantando la Copa del Mundo junto al entrenador de Alemania. Obviamente esto no le gustó nada a Rudy y al equipo de Puma. Por ahí cuenta la leyenda que los gritos de Rudy se escucharon hasta Francia. A partir del Milagro de Berna, Adidas se volvió imparable. Para el Mundial de 1970, Adi convence a la FIFA de que Adidas sea su patrocinador. Y no solamente eso, sino que la Copa del Mundo se debería de jugar con un valor icónico, propio de la competencia. Este balón le llamarían el Telstar. Ese balón icónico que tiene estos pentágonos blancos y negros que estaban perfectamente diseñados para las televisiones de esa época.
De repente Adidas no solamente estaba en los pies de los jugadores, sino que también era el centro del juego, el balón. Tenían el monopolio visual del deporte más popular del mundo. Puma estaba desesperado por desaparecer de la sombra de Adidas. Y esta desesperación creó las estrategias de marketing deportivo moderno. Empezaron a pagarle a los atletas, pero en ese entonces lo empezaban a pagar con maletas llenas de dinero abajo de la mesa. Adidas y Puma gastaban millones de dólares en ver quién se quedaba con los mejores jugadores. Pero para el Mundial de 1970 había una estrella que las dos compañías querían: Pelé. Entonces hicieron un pacto al estilo de Pinky Promise, en donde decidieron que ninguna de las dos iba a ir por esta gran estrella brasileña. ¿Y cómo le llamarían a este pacto? Muy originalmente le llamaron el Pacto Pelé. Entonces tenías al mejor jugador del planeta, que no podía ser patrocinado por las dos empresas más grandes de calzado deportivo del mundo. ¿Y por qué hicieron esto? Porque se iba a convertir en una subasta de ofertas. ¿Por quién le daba más dinero a Pelé? Lo que obviamente iba a subir el precio que le iban a tener que dar a cada jugador por volverse sus patrocinadores. La leyenda urbana dice que Puma se acercó a los seleccionados de Brasil, y en una de las concentraciones de este Mundial de México, Pelé se preguntaba por qué ninguno se acercaba a él. Entonces, Pelé se acercó al representante de Puma que estaba en las instalaciones en ese instante. Entonces, pues Puma aprovechó esta situación, ya que Pelé quería participar con ellos, y llegaron a un acuerdo, o al menos eso es lo que dice Puma. Puma le pagó un total de $120,000 de aquella época, y esto solo por abrocharse las agujetas. Cuartos de final del Mundial de México. El árbitro está a punto de iniciar el partido, pero de pronto Pelé le dice: "Hey, profe, espérame un poquito, me tengo que abrochar las agujetas, deme unos segunditos". Pelé se acerca lentamente al círculo central, se agacha y empieza a amarrarse las agujetas. Y este proceso lo hace lento, así como cuando alguien va a cobrar a destajo y por hora, así de lento. Y mientras hace eso, todas las cámaras que están grabando el momento apuntan a la marca del botín que trae Pelé. ¿Y cuál es esta marca? Puma. Ese día millones de personas que estaban viendo el partido vieron el logo de Puma en los pies del mejor jugador del mundo y probablemente de la historia. El balón de ese mundial lo podía traer Adidas, pero no tenía las piernas de Pelé. Ese partido se disfrutó con los dos logotipos al mismo tiempo, Adidas y Puma. Adi Dassler debió de estar furioso cuando vio que Puma había roto ese tratado. Pero el marketing de guerrilla había iniciado oficialmente en la época deportiva. Y todo por un zapato desamarrado. Los hermanos envejecieron, crecieron, se hicieron inmensamente ricos con sus marcas, tanto Puma como Adidas. Pero su mentalidad de 8 años con su pleito personal, ese nunca cambió. Pasaron el resto de sus vidas tratando de destruirse mutuamente y nunca jamás se reconciliaron. Rudy murió en 1974 y Adi Dassler murió 4 años más tarde. ¿Y creen que tal vez la muerte pues los pudo unir? No, exigieron ser enterrados en el mismo cementerio del pueblo, pero en extremos totalmente opuestos, para evitar inclusive cruzarse de fantasmas. Básicamente dijeron: Dios perdona, pero yo como Dassler, Nel. Hasta los gusanos del panteón tuvieron que elegir bando. Pero ¿qué es lo más trágico y hermoso de esta historia? Que mientras ellos dos peleaban, hubo un tercer candidato que lo rebasó por el lado derecho. Y este no venía de Alemania, sino de Estados Unidos. Nike. A veces, cuando te obsesionas tanto con un oponente en específico, pierdes la visión de lo que está pasando alrededor. Y tal vez tengas un tiranosaurio rex persiguiéndote y no lo viste ni siquiera por el retrovisor.
Estaban tan aferrados en su pleito familiar y en la parte del mercado europeo que olvidaron el mercado más grande del mundo, Estados Unidos. Pero esta historia la contaremos en los siguientes capítulos. En Oregón, Phil Knight estaba arruinando los desayunos de su esposa, ya que con la waflera estaban planeando las famosas suelas de waffle. Y pasó de estar vendiendo zapatos en su cajuela a tener la empresa de calzado más grande del mundo. Nike entró al mercado sin hacer mucho ruido, pero apostándole a un muchacho basquetbolista que estaba haciendo mucho ruido, Michael Jordan. Junto con este rookie de los Chicago Bulls, les robó el mercado y les enseñó también a los hermanos Dassler cómo hacer publicidad y enfocar directamente el marketing a una marca personal. Y todo eso porque los hermanos no pudieron pedirse perdón. Antes de terminar este partido, quisiéramos repasar ahora sí el playbook de toda esta historia. Quitando obviamente todo ese pleito tóxico familiar, estos dos hermanos revolucionaron el marketing deportivo y nos enseñaron el cómo iban a ser los siguientes años. Primero que nada, los hermanos Dassler entendieron que un pedazo de cuero, como lo es un zapato, podía pasar a dejar de ser eso y convertirse en un símbolo. Y todo esto, ¿cómo lo haces? Simplemente poniéndoselo a un ganador, a una persona que represente algo para la sociedad. Básicamente es como contratar a un influencer, pero en los años 30. Te vendieron la idea de que si utilizaba sus zapatos podía ser ellos, que la marca estaba unida a la persona y que te podías contagiar de la grandeza. Número 2, el monopolio visual. Adidas hizo una jugada maestra al hacer una sociedad con FIFA y poner su marca en el balón de toda la Copa del Mundo. Entendió que no bastaba con vestir a los jugadores, sino que ponerlo dentro del balón, aunque tú no estuvieras presente en los uniformes de los jugadores que estaban en ese partido, lo ibas a estar dentro del balón. A final de cuentas, el jugador podía salir del campo, pero el balón iba a seguir ahí. Era la estrella del juego. Y tercero, el marketing de emboscada. Lo de Rudy con Pelé es un ejemplo del retorno de inversión, pero masivo. Es una estrategia de invertir en marketing sin tener que invertir millones de dólares. No necesitas estar posicionado en espectaculares, en todos los uniformes, sino más bien ese capital invertirlo en el lugar adecuado. No necesitas ser el patrocinador oficial de un evento, sino simplemente hackear la atención por unos cuantos segundos en el momento específico donde los ojos están poniendo atención. Sí, una jugada sucia, si lo quieres llamar, pero no deja de ser brillante. Hoy en día, nuevamente aquel pueblo alemán volvió a recuperar la paz. Por fin descubrió la terapia psicológica y las familias pudieron volver a estar unidas. Después de 60 años de odiarse como pandillas rivales, hoy los empleados tanto Adidas como Puma juegan partidos amistosos. Ambas empresas sobrevivieron a sus creadores y facturan millones de dólares, siendo de las más importantes a nivel mundial. Y no solamente esto, sino que siguen vistiendo a leyendas como lo son Messi y Neymar respectivamente. Pero la moraleja que nos podemos llevar es algo que se puede llevar cualquier emprendedor. La competencia te puede hacer grande, te obliga a innovar, a reinventarte continuamente, a seguir aprendiendo y así buscar maneras creativas para poder robar la atención de los consumidores. Pero hay que tener cuidado, porque cuando tu estrategia deja de ser el buscar ser más innovador que la competencia y solamente te enfocas en uno, entonces dejas de ver el panorama. Y ahí pueden aparecer rivales inesperados. Mientras tú estás ocupado tratando de envenenar el pozo de tu vecino, llega aquel americano con una waflera listo para hacer suelas que revolucionen el mercado. Y no solamente eso, consiguiendo jóvenes basquetbolistas para volverlos estrellas mundiales del marketing. Y sin nada más por agregar, yo soy Jorge Camarena.
Muchísimas gracias por ver este episodio de Titanes de Ring. Nos vemos muy pronto en el próximo combate. Gracias.